Muy buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad de visitar la Escuela Nacional de Antropología e Historia y señalo, yo no estuve de acuerdo, pero se creó la carrera de Arqueología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, seguramente con alguna intencionalidad política, porque la universidad había acordado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia no abrir una carrera de antropología, pero bueno, espero que eso genere una mayor comunicación entre ambas instancias. Bien, Michel Foucault evidentemente es un personaje, es el autor de las ciencias sociales más citado desde el último cuarto de siglo pasado y seguramente lo que será el siguiente cuarto de siglo, aunque debo decirlo, muchas veces se le cita a propósito de Pumpistola, es decir, como es citable, hay que citarlo, y muchas veces se le cita sin realmente conocerlo en profundidad. Y esto ha ocasionado en alguna medida que se diga de Foucault muchas cosas que Foucault no comparte o no dijo o no quiso decir. Y de eso se trata precisamente esta plática, de decir lo que es Foucault, pero también de decir lo que no es Foucault, porque como lo mencioné, con frecuencia se le atribuyen muchas cosas que él no habló. Baste señalar que Foucault ha tenido un impacto diferenciado en el mundo. Por ejemplo, en Colombia son los educadores quienes lo han adoptado con una mayor fuerza. En Brasil son los psicólogos. En Argentina los psicoanalistas, también los educadores y los sociólogos. Y en México ha impactado más en la antropología y en la sociología. En Francia y en Italia, en Alemania, su impacto fundamental es en la filosofía. Entonces, como vemos, pues en realidad estamos ante un personaje multidisciplinario que ha impactado diversas ciencias, la sociología, el psicoanálisis, la medicina, la historia, la pedagogía, etcétera. En su conjunto, las ciencias sociales y lo que él va a definir como las ciencias humanas. Y cuando habla de las ciencias humanas, pues no solamente se refiere a las ciencias sociales, sino a las ciencias que emergen fundamentalmente en el siglo XIX a partir de el surgimiento del hombre. Dejo un silencio porque muchas veces van a decir, ¿cómo que el hombre apareció en el siglo XIX? Bueno, el hombre apareció en el siglo XIX como objeto del hombre, el hombre como objeto del hombre. La sociología correlacionada con la sociedad industrial, la antropología correlacionada con el colonialismo, la psicología con la interioridad subjetiva, de hecho inclusive la biología en su sentido de conceptualizar la vida y pues otras disciplinas que tienen que ver con el hecho de que el hombre se volvió objeto del hombre. Y a esto Foucault le denomina precisamente una ruptura epistemológica.
Es decir, la ciencia se volvió autorreflexiva. El hombre se pensó como hombre, el hombre pensó en sí mismo. No quiere decir que no se haya pensado el hombre anteriormente, simplemente que el hombre se volvió objeto de estudio del hombre. Muy bien, ¿cuáles son las principales influencias de Foucault? Bueno, aquí ya se mencionó a Marx, pero es necesario decir que Foucault tiene otras influencias, como la de Gaston Bachelard, que es el creador del concepto de ruptura epistemológica, como Nietzsche, que pues es muy desconocido y se le atribuyen cosas también que no son de Nietzsche, por ejemplo, una relación justificadora a través del concepto de superhombre con el fascismo. Nietzsche no tiene nada que ver con el fascismo. Su hermana, que sí tenía una relación con el fascismo, trató de adecuar un Nietzsche al fascismo y por ahí hay algunas desviaciones del pensamiento de Nietzsche intencionadas. Y sobre todo Kant. Kant sigue siendo, aquellos que sean celosos de Hegel, pensarán que Hegel es el horizonte filosófico de nuestra época, pero en realidad el horizonte filosófico de nuestra época sigue siendo Kant. Y sigue siendo Kant porque en realidad lo que hizo Kant fue algo icónico en el sentido de formalizar a Newton. Y esta formalización de Newton pues sigue siendo el horizonte de nuestra época, junto con el aporte de Einstein en la física. Entre Newton y Einstein el mundo se sigue comportando bajo la forma que pensaron físicamente ya desde esa época. Bien, Nietzsche es fundamental, particularmente porque Nietzsche pensó desde una perspectiva desmitologizadora. Claro, esto puede sonar muy fuerte para una facultad, para una escuela como la de antropología, pero no hay que asustarse. Cuando Nietzsche piensa la desmitologización, acerca el concepto de mito al concepto de mentira, a una narrativa mentirosa, creada, pero que no quiere decir que el mito no tenga una lectura o una interpretación, simplemente quiere decir que el mito es una mentira socialmente construida que tiene que ver con su ritualización, y a través de su ritualización generar, como ya había dicho Marx, la primera gran división del trabajo, separando de los hombres al administrador del mito a través del rito, que es el sacerdote. Pero esta visión la va a compartir fundamentalmente Giambattista Vico, que nos va a enseñar, y que es otra de las grandes influencias de Foucault, nos va a enseñar cómo todo mito dice más de lo que cuenta. Es decir, que no podemos tomar el mito como algo literal, sino como una creación. Y entonces, por ejemplo, nos pone Giambattista Vico el ejemplo del Pegaso. Yo no sé si alguien haya visto un caballo alado, ¿no? Pero el mito del Pegaso en realidad lo que quiere decir simplemente es que a lo mejor dos gens, dos pueblos se unieron,
un pueblo de guerreros que simboliza el caballo, la fuerza del caballo, y un pueblo de poetas que son las alas, y entonces esa combinación de dos gens crearon un pueblo a la vez guerrero y poeta. O a lo mejor lo que quiere decir es que se encontró una aleación entre dos metales que anteriormente no se podían fundir y crearon uno nuevo, completamente nuevo, es decir, que no existía por sí solo en la naturaleza, y que para ejemplificar esa novedad se generó el mito del Pegaso. En ese sentido, pues, ya están ahí unas ciertas bases de la antropología que suscribiría seguramente Lévi-Strauss en la explicación de los mitos. En ese sentido, para Foucault, la genealogía no puede ser interpretada como la interpretamos comúnmente. La mayor parte de nosotros decimos genealogía, pues, ida a los orígenes, ¿no? Sin embargo, la genealogía de Foucault es totalmente opuesta a la idea de la búsqueda de los orígenes. La forma en que Foucault entiende la genealogía es, para usar la palabra de Derrida, es como de construir los orígenes. Es decir, como no hay un origen, el origen siempre es una creación, una invención. Y en este sentido hay una especie de desacralización de los orígenes. Foucault diría, y si nuestro origen fuera más vulgar, cuando dice fuera más vulgar, quiere decir que no es un origen divino, sino un origen evolutivo, un origen de otra naturaleza. Y aquí es importante retomar a Nietzsche, cuando Nietzsche dice que en el proceso de hominización, en realidad, con esta forma evolutiva y vulgar, el hombre se hizo hombre, no porque lo pensara una potencia suprema deica que construye un Adán y una Eva, sino simplemente porque los homínidos pasaron por un proceso que él denomina un proceso que está ligado fundamentalmente a la vigilancia, y con la vigilancia, con la idea de que se podía ser sorprendido, surge la inteligencia, es la espera. Y por eso Nietzsche dice que el hombre se hace hombre en el errar, el horror y el error. El errar, que significa la búsqueda de territorios, la búsqueda de refugios, la búsqueda de protección. El horror está ligado fundamentalmente a la espera de la bestia, a la espera en la oscuridad, a la espera para evitar los carroñeros, los depredadores, pero también a la espera de la sorpresa del otro, del diferente. Y el error, pues obviamente en el sentido de que la especie está marcada por el ensayo y el error, la práctica. Y aquí Nietzsche habla de las dos espadas que chocan y producen una chispa, y con eso hace la alegoría de la emergencia de algo que ilumina, que sería precisamente el conocimiento. Entonces, como vemos en Foucault, la genealogía
no es lo que se entiende comúnmente como genealogía, sino fundamentalmente como la deconstrucción de los orígenes como algo creado. Pasa lo mismo con la antropología. Cuando Foucault habla de antropología, no está hablando de la antropología como la conocemos nosotros, de la cual se ocupa esta escuela, sino fundamentalmente va a entender la antropología como una alegoría o una metáfora de la antropología física. Es decir, para la antropología de Foucault es una antropología física conceptual. Aunque esto parezca una contradicción, en realidad lo que Foucault nos está diciendo es que las prácticas de la vida común, de los hombres comunes, hombres y mujeres comunes, tiene una historia, y que esa historia puede ser vista como una excavación. Ya nuestro compañero habló de excavar. ¿Y qué es lo que excavamos? Pues excavamos una línea de tiempo donde localizamos dónde empezó a formarse una práctica, donde esta práctica empezó a encontrar adeptos y a sumar, donde esta práctica se pudo convertir como una práctica de época, para después empezar a perder credibilidad, ser menos practicada y finalmente ser poco practicada y al final ser abandonada. Hay una curva que es una curva a la normal, pero que está inscrita en una sucesión de curvas que van a producir series, y dentro de esas series podemos establecer otras curvas. Y ahí aparece lo que Foucault va a denominar como la continuidad de las prácticas a través del tiempo y a través de diferentes grupos sociales. Hay una especie de seriación de las prácticas. Es decir, hay prácticas que aquí surgieron, pero desaparecieron y volvieron a aparecer en otro lado y volvieron a hacerse dominantes en otra parte. Pero también Foucault es un arqueólogo de la ruptura, de la discontinuidad. Es decir, esas prácticas por incidentes, por accidentes o por innovación, de repente se pueden romper y generar prácticas sociales distintas. Entonces, esta metáfora de la arqueología física en Foucault es fundamental para entender cómo podemos nosotros hacer un tipo de arqueología que tiene un sentido filosófico. Ahora, y práctico al mismo tiempo. El otro malentendido que hay en Foucault, y que yo encuentro muy frecuentemente en los trabajos de los estudiantes, es cuando dicen la teoría Foucaultiana. En realidad, Foucault nunca postuló crear ninguna teoría. Si hay algo que podemos hablar de Foucault, es su aversión, su rechazo a generar una teoría general social o antropológica. En realidad, para Foucault lo fundamental son las prácticas. Y es esta dimensión empírica lo que le da su fortaleza. No quiere decir que Foucault no tenga formas teoréticas. Evidentemente que él construye formas teoréticas, pero nunca quiso dar el salto a una teoría general. A lo mejor la única teoría general que podamos encontrar en Foucault es la de la última parte de su vida, que se llama la biopolítica, y por eso vamos a mencionarla precisamente al final. Otro de los elementos
que con frecuencia se malentienden en Foucault es el problema del poder. Y Foucault lo dice literalmente, mi concepción del poder no es la concepción de la ciencia política, porque la ciencia política piensa que la sociedad es una pirámide, y en realidad, si hubiera una pirámide, diría Foucault, yo invertiría el peso del poder. ¿Por qué? Porque en una pirámide, la pirámide se sustenta por la base, y por lo tanto el poder estaría en la base, al revés de como lo ve la ciencia política, que piensa que el poder está en la punta de la pirámide. Y aquí ya se dijo, en realidad Foucault piensa el poder de dos maneras que en el fondo son una, señalando que el poder es una red, pero no es una red homogénea como mucha gente pensaría, sino es una red compuesta por nódulos diferenciados que aparecen en esta construcción, en donde cada nódulo tiene una cierta concentración diferenciada de poder y que establece relaciones con los nódulos con los que está ligado. A diferencia de la ciencia política, a Foucault no le interesa tanto el problema de la acumulación de poder, que estaría dada por su potencia, sino fundamentalmente por las prácticas, por el ejercicio específico de las formas de poder. Es decir, para que lo podamos entender de una manera clara, no hay individuo sin poder. El poder está socialmente distribuido. Claro, el poder está socialmente distribuido de manera inequitativa, de manera asimétrica, y evidentemente hay nódulos en las redes que tienen más poder que otros. Esto lo llevó a hacer una metáfora geográfica, territorial, hablando de lo que él concibe como el poder archipelágico. Si nosotros entendemos que es un archipiélago, que es un conjunto de islas, nos vamos a dar cuenta de que cada una de las islas en ese archipiélago tienen formas de concentración de poder diferenciadas por sus propias características. Habrá una isla que puede ser la isla más fuerte porque es al mismo tiempo que la capital administrativa y el puerto de llegada más importante, pero que pueden estar compartido ese poder y establece relaciones entre sí, porque otra isla puede tener las mejores playas, o otra isla puede tener minerales, o otra isla puede tener petróleo, o otra isla puede ser clave en la distribución de mercancías para otras islas, y de alguna manera las relaciones que se establecen van regulando posiciones de poder. A esto se refiere Foucault con la idea del poder archipelágico. Bien, Foucault evidentemente estuvo interesado en los dispositivos de poder y de saber, que están ejemplificados fundamentalmente en los dispositivos de encierro. Para los cuales, pues evidentemente ustedes saben, está el hospital psiquiátrico, está la prisión, está el hospital, está la escuela, está el cuartel militar,
Y en estos dispositivos es importante señalar que Foucault nunca confundió poder y saber. Más bien, su postulación es que el poder tiene efectos de saber y el saber puede tener efectos de poder, pero no son idénticos. Esto es importante decirlo porque con mucha frecuencia encuentro que en los trabajos hay la afirmación saber es poder, como si fueran equivalentes. Y en el fondo sí, saber es poder como poder es saber, pero no son equivalentes. Es decir, el poder tiene efectos de saber y el saber tiene efectos de poder. Para ejemplificar y entender qué es poder, Foucault conjuntó lo que podríamos denominar como los juegos de poder y de exclusión. Y en los juegos de poder y de exclusión, Foucault encontró que hay un juego, y es importante decir que Foucault consideraba que uno de los atributos de la especie es jugar, es decir, somos una especie lúdica, y que como especie lúdica hay un juego que Foucault denominó como el juego de los juegos, que nosotros siempre romantizamos, que es el juego de los niños. ¿Por qué? Pues porque les construimos una especie de esfera de aislamiento y cuando los vemos jugar siempre decimos, ¡ay, qué tiernos!, ¿no? Pero si nosotros hacemos un análisis más fino del contenido de los juegos, nos vamos a dar cuenta que los juegos en la infancia son juegos de victimización. Y que no solamente son juegos de victimización, sino que son juegos anticipatorios de la realidad social. Es decir, son juegos de entrenamiento de los niños a la naturalización de los juegos de poder y de exclusión. Y esto nos podemos dar cuenta muy bien porque al final siempre alguien sale llorando, ¿no? Porque en estos juegos de poder y de exclusión o son juegos de castigo o son juegos de victimización. Se van excluyendo a todos y al final hay un ganador, o al revés, se van incorporando poco a poco y al final hay un excluido. En ese sentido, esta aguda visión que tiene Foucault la va a proyectar hacia los juegos en la familia, ahora diríamos en las familias. El juego no solo en la familia, sino además el juego entre las familias, el juego en el trabajo y el juego en la sexualidad. El juego al interior de las familias nos damos cuenta que siempre hay alianzas, por lo tanto hay traiciones, hay preferencias, hay formas de distribución inequitativa de los recursos, alguien los gana, alguien los distribuye, se llegan a dar inclusive situaciones, por ejemplo, en las familias compuestas, en donde se tiene los hijos de ella, los hijos de él y los hijos de ambos, que son familias muy divertidas, ¿no? En donde las exparejas contribuyen para atender a los hijos de él y a los hijos de la expareja con las de ella, y en realidad ella muchas veces no los aplica a los hijos de ambos, sino a los hijos nuevos, o inclusive el dinero va a dar a los hijos de él. Y entonces nos ejemplifica de manera muy práctica cómo estas interacciones entre los miembros de la familia pueden definir formas de exclusión, formas de preferencia, formas de alianzas, formas de traición. Entre las familias, también Foucault señala que
opera muchísimo formas de exclusión. No te juntes con el hijo de la familia de allá porque pues pareciera que anda en drogas, o la clásica recomendación a la hija, cásate con alguien por lo menos de tu condición, ¿no? Y no se diga también las relaciones de discriminación racial, ¿no? En esa familia, o por enfermedad, ¿no? Abusados que en esa familia hay locura, ¿no? Entonces, hay, digamos, todas estas formas de juegos que están expresadas también en el trabajo, donde hay una cierta clasificación según las jerarquías, en donde las relaciones entre jerarquías diferentes se ven como inapropiadas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pueden ser relaciones de poder. Nadie duda que entre un director y su secretaria puedan haber una autenticidad en la relación, pero lo más probable es que haya un juego de poder. Por eso socialmente se condena que haya, digamos, una relación entre un profesor y una estudiante, entre una profesora y un estudiante, o entre un estudiante y un estudiante, perdón, entre un profesor y un estudiante, bajo todas las combinaciones que ustedes quieran, porque pueden haber relaciones de poder metidas en esa situación. Y bueno, con respecto de la sexualidad, que sería muy largo trabajar aquí, solamente diría que la sexualidad no está solamente fincada sobre las relaciones genitales entre personas, sino que la sexualidad pues es latente entre todos los individuos, y las relaciones que hay en la sociedad son relaciones sexuadas. No solamente porque haya relaciones de género o intergénero, sino porque la relación sexuada siempre presupone una cierta tensión. Y esa tensión marca efectivamente las relaciones entre hombres, mujeres, hombres y hombres, mujeres y mujeres, etc. Bien, entonces estos juegos de poder y exclusión son la manera en que Foucault va a trabajar el problema del poder. Por supuesto, no quiere decir que no haya formas específicas de poder en la diferencia entre gobernantes y gobernados. Pero aquí también es importante decir que el concepto de Foucault de Estado no es el concepto de Estado de la ciencia política. Para Foucault, el Estado es casi una forma de expresión física. Es decir, todos formamos parte del Estado. El Estado no solamente es territorio, gobierno, sino fundamentalmente población. Y no todas las relaciones que se dan dentro de un Estado están marcadas exclusivamente por el gobierno. Y aquí es importante señalar que también el concepto de gobierno en Foucault no es el concepto del aparato administrativo del Estado. El concepto de gobierno es un concepto que está en todos. Por eso Foucault habla del concepto de gubernamentalidad. Cuando Foucault dice gubernamentalidad, en realidad está diciendo mentalidad de gobierno. Y para eso, aquí es pertinente retomar a Gramsci, en el sentido de que el poder se ejerce no solamente como coacción o represión, sino también se ejerce como consenso.
Y en esa medida, muchas veces nosotros tenemos la responsabilidad de conducir nuestra propia vida a través de un concepto de gobierno de sí. Por eso la idea de gobierno no es solo la de la ciencia política como un aparato administrativo del Estado o un aparato represor del Estado, sino fundamentalmente como una mentalidad de gobierno. Que no quiere decir que no haya gobiernos buenos y gobiernos malos, o que tampoco quiere decir que nosotros nos gobernemos a nosotros mismos de manera adecuada, ¿no? Podemos tener un desastre en nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque no tenemos una mentalidad de conducción de sí mismos. Bien, voy a finalizar hablando de la última etapa de los efectos de conocimiento que produce Foucault, porque esto lo elabora desde los 70s, que es la problemática de la biopolítica. Foucault descubre una dimensión ontológica del ser humano a partir de señalar que hay algo que se diferencia entre bios y bios, pero el segundo bios es más bien zoe, que se refiere a la función vital que existe en todos los individuos. El primer bios se puede colegir con vida social o vida política, pero la función vital es eso que la biología ha encontrado como la vida pura o la vida desnuda o la vida cruda. Es la función de la vida en cada uno de los seres. Y entonces Foucault encontró como dos salidas a esta reflexión, a esta separación, señalando la primera como la dimensión demográfica de la sociedad. Y encontró que la dimensión demográfica de la sociedad tiene una relación ineludible con la vida social. Descubrió, para decirlo de alguna manera, una antropología o una sociología de las edades. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hombre nace, el hombre crece, el hombre se desarrolla. Cuando digo hombre, me refiero de manera genérica, amplia, a hombres, mujeres y todo lo que puedan y quieran poner en medio. El hombre se enferma, el hombre se medicaliza y finalmente el hombre muere. Entonces hay una edad, hay poblaciones que tienen, que ni niñez tienen porque ponen a los niños a trabajar. La juventud se ha alargado prácticamente hasta los 40 años. Hoy tenemos jóvenes que no salen de su casa, sino hasta después de los 40 años sí salen, ¿no? Y se ha inventado, por ejemplo, recientemente con el alargamiento de la expectativa de vida, la cuarta edad, ya no solo la tercera, sino la cuarta edad, y muy probablemente la expectativa de vida de una cierta capa de la población pues rebase los 100 años. Entonces vemos como hay una modificación de las prácticas que ha tenido un impacto sobre la vida y la demografía. Entonces Foucault descubre pues el concepto de la población, y esta es la biopolítica, y que podemos decirla como la forma de gobierno de los hombres,
o la forma de gobierno de la vida de los hombres. Esto para algunos tiene una connotación negativa, para otros tiene una connotación positiva, en el sentido de que la biopolítica constituye formas de gobernar la vida humana, pero lo que quiere advertir Foucault de manera muy centrada es que hay formas organizadas de gestión de la vida a través de políticas sanitarias, de políticas de salud, de políticas públicas, pero también hay formas espontáneas de organización de la vida cruda, de la vida como función vital del conjunto de los hombres, que son inclusive formas espontáneas de organización. Y esto obviamente pues tiene que ver con el cuerpo, con la corporalidad. Actualmente hay una gestión de la corporalidad. Los gyms están llenos, hay un culto al marcaje del cuerpo, se entiende como una especie de valorización para el trabajo, o sea, no solamente se cultiva el intelecto, sino también se cultiva el cuerpo, y esto también se colige fundamentalmente con la morbilidad, es decir, con la salud del cuerpo, y hay políticas que están dirigidas a la salud, pero que no son solamente políticas del gobierno del Estado, sino que van adquiriendo formas sociales. Por ejemplo, la automedicación, que está creciendo fuertemente, y hoy, por ejemplo, las farmacias similares y las farmacias del ahorro y otras farmacias ya son el primer contacto con el médico. ¿Qué quiere decir? Que hay un desplazamiento del Estado hacia la sociedad, porque además pues, es relativamente barato. Y entonces la gente empieza a desplazar, en lugar de ir al ISSSTE, pues va a la farmacia del ahorro. Y nadie está diciéndole ve a la farmacia del ahorro. Claro, puede haber políticas y campañas publicitarias, pero en realidad ya la decisión está en el ámbito de los individuos. Es interesante marcar cómo hoy hay una gran expectativa sobre los estudios biopolíticos, pero también es importante señalar que hay una deriva de los estudios de la biopolítica como su otro extremo, que es la tanatopolítica, que es ya no es solamente la gestión de la vida, sino también la gestión de la muerte. Y no me refiero aquí a las funerarias en particular, ¿no?, sino a actividades sociales, demográficas, que por ejemplo están ligadas a la violencia. Y ahí aparece, por ejemplo, la gestión de la muerte en manos del narcotráfico. Y no me refiero solamente a que todas las muertes por narcotráfico sean debidas al narcotráfico, sino en una gran medida también porque hoy hay una vinculación muy estrecha entre Estado y narcotráfico. En una gran medida se dice de manera corriente que los narcotraficantes están invadiendo la esfera del Estado, y yo creo que también es al revés. El Estado está invadiendo la esfera de las actividades del narcotráfico porque todo el mundo quiere su parte del pastel. O sea, las declaraciones de Zambada sobre que le dieron dinero a Calderón y a Peña Nieto, pues no son nada extrañas, ¿no? Cuyo significado último es la gestión de la muerte. Están en la tanatopolítica, que algunos autores ahora le llaman la necropolítica, y que va a estar muy claro, pues es la misma que tiene Trump y es la misma que postuló Bolsonaro en Brasil, ¿no? Alguien que está a favor de la pena de muerte, alguien que está a favor de la tortura,
alguien que está a favor de las prácticas ilegales para la realización de la justicia, evidentemente está en la dimensión de la tanatopolítica. Bueno, esto también está inspirado fundamentalmente por Foucault. Foucault lo trabajó poco, pero uno de sus más importantes sucesores, o los sucesores italianos, porque es una cadena, es Agamben, es Esposito y es Cavalieri, están desarrollando de una manera muy inteligente la tanatopolítica. Bueno, pues yo quiero concluir diciendo que ojalá sirva también hablar de lo que no es Foucault para aprender sobre lo que sí es Foucault. Muchas gracias.